Pedagogía del amor. Poema 5. La mejor actuación de mi vida. Me pides hacer un paralelo entre la vida real y la actuación constante en el teatro de la vida. Me pides que imagine entre lo ficticio y lo verdadero. Y pretendes que lo que siento por ti pueda ser puro cuento. Me pides imaginar cómo podría ser las cosas distintas. Y olvidas que el verdadero amor no lo podemos actuar. Me pides que el cambio de escena permita renovar cada tropiezo. Y olvidas que esas sensaciones no las puedo evitar y quiebran mi alma. Me pides que actúe a cada personaje en sentimientos obligados. Y olvidas que mis emociones son en base a recuerdos dolorosos. Me pides que cambie los escenarios a los más favorables y descartas toda posibilidad de error en el ensayo de mi amor. Me pides que este amor intenso lo convierta en irreal y olvidas que no podré hacerlo porque soy un mal actor. Me pides que no te ame porque mañana será otra función. Y olvidas que nunca podré actuar porque nunca podré fingir esa gran pasión que siento por ti. Buen día, mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este sábado espectacular, un nuevo día de vida, un nuevo día para agradecer por todo lo que estemos sintiendo o viviendo. Sea bueno o malo, es una gran oportunidad de desarrollo. A veces las cosas negativas nos ponen a prueba y permiten fortalecer nuestros valores de salir adelante, de esforzarnos, de voluntad, de disciplina, ¿no? Y a veces entramos en una zona de confort y necesitamos que algo nos mueva, ¿no? Cuando aparece un problema es la gran oportunidad para resolverlos, ¿no? Todo tiene solución, excepto la muerte. Cuando nos llegue la muerte, definitivamente ya no habrá nada más que hacer. Ya todo lo habremos hecho, así no hayamos concluido. Por eso, hoy es el momento de pasarla al máximo, de disfrutar, de poder hacer todo lo que no pudimos hacer en tiempo pasado. Hoy nos acontece la oportunidad de compartir nuestro quinto poema, La gran actuación de mi vida, un poema muy especial que tiene que ver con el escenario que vivimos frente a los demás, ¿no? La cara, ¿no? O tapa que nos podemos mostrar hacia los demás frente a la esencia de uno, ¿no? Y a veces el amor nos conlleva eso, nos fuerza a poder generar un escenario con tal de agradar a la otra persona o agradar a los demás, ¿no? Y encontrar un cierto nivel que nos dé una apariencia, ¿no? De que podemos lograrlo. Y esto nos sucede cuando somos más jóvenes, ¿no? Yo recuerdo a mis 25, 30 años, ¿no? Estamos hablando del 2005 al 2010. Conocí a una persona muy especial, muy amiga,
pero tenía unos gustos extravagantes. Eso significa unos gustos especiales, ¿no? Y extravagantes en el sentido económico, porque buscaba de repente comer en un buen lugar, ¿no? Vestir una buena ropa, verse bien, lo cual no tendría nada de malo si es que nuestra situación económica va de la mano y es superior, ¿no? Recuerden que por economía, en lo que es belleza, cuidado personal, uno no debe exceder del 30%, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando la mayor parte de ingreso se va en este placer o gusto, ¿no? De verse bien frente a los demás? Y lo poco que queda, pues, es para lo mínimo y de repente no nos va a ir bien económicamente. Y esto como que me motivaba, ¿no? De cierta manera o circunstancialmente para poder encontrar el momento con esta persona. Y si bien también observé que ella se podía adaptar a mis gustos económicos, ¿no? Comprendía mi situación económica y apoyaba, ¿no? Tenía un momento de arranque, ¿no? En la cual sentía una atracción especial por algo que le gustaba y era demasiado costoso, ¿no? No es igual pagar una casaca que cueste 50 soles, ¿no? Un valor promedio, ¿no? De una marca no conocida, ¿no? Una calidad no de repente de las más conocidas, ¿no? O de la mejor calidad intermedia, pero a un valor mucho menor, ¿no? Y la verdadera marca, ¿no? Que bordeaba los 200 hacia arriba, ¿no? Hablando en soles. Y en dólares podríamos decir $10 versus 40, $50, ¿no? Y ese dinero excedente no cubría, ¿no? Los otros gastos que eran más prioritarios, ¿no? O necesarios. Entonces había que ajustar de un lado para poder cubrir ese gusto especial, ¿no? Y descuidar a veces el tema de salud, ¿no? El tema de formación profesional, ¿no? Por vivir el momento. Que no está malo, ¿no? En los jóvenes siempre pasamos por esto, por la moda. Particularmente nunca me llamó la atención porque la aprendí del modelo de mis padres, ¿no? Ellos vinieron del campo, son unas personas muy valiosas, muy humildes. Acá en Lima trabajaron, ¿no? Siguen trabajando. Antes más duro todavía por cuidarme, ¿no? Y eso hizo que yo observe, ¿no? Cómo mis padres conseguían el dinero y trataban de darme lo mejor, ¿no? Buscando, digamos, precios accesibles, ¿no? Dando prioridad a la alimentación, a la salud. Nosotros, o conmigo, ¿no? Era una vez al año, ¿no? O 2 veces al año máximo, que podríamos ir al centro de Lima, ¿no? Donde las cosas en el mercado central costaban un poco menos, ¿no? Y con eso había que bandearse todo el año, ¿no? Y ese modelo fue quedando en mí, ¿no? De repente de pobreza, ¿no? De baja economía, ¿no? Entonces ese modelo siempre lo reflejé en mi vida y me ayudó a conseguir objetivos. Pero no todos pasamos eso, ¿no? Algunos vivimos esa carencia, pero queremos ir por lo contrario, ¿no? Entonces voy a darme lo mejor, ¿no? Porque me lo merezco, ¿no? Porque es así, lo quiero, ¿no? Pero estamos entrando en una burbuja que tarde o temprano revienta, ¿no? ¿Qué tal que si nos quedamos sin trabajo?
¿Qué tal si hicimos un préstamo, ¿no? Y hay que estar pagándolo, ¿no? Y no hay cómo pagarlo. Todo eso nos compromete. Entonces, era un poco de todo. Y este poema lo hago porque a veces quería aparentar, ¿no? Que sí podía estar a ese nivel, ¿no? Ir a comer a un buen sitio, ¿no? De repente aceptar que se compre algo costoso, ¿no? No lo iba a pagar yo, pero no estaba influyendo positivamente, ¿no? Y en un momento veía que eso iba a ser constante, porque ella era más joven que yo. Entonces era momento de apartarse, ¿no? De alejarse, de dejar un bonito recuerdo en los momentos vividos, ¿no? En los momentos compartidos. Una chica muy dinámica, muy cariñosa, ¿no? Muy atenta. Y como todos, nadie es perfecto, ¿no? El tiempo pasó y creo que como todos, ¿no? Empezamos a madurar y cambiamos de prioridad, ¿no? La prioridad formativa, ¿no? Nuestra salud, el trabajo, ¿no? La familia. Pero en ese momento es así, ¿no? Entonces, tampoco tenemos por qué frenarlo. A veces tienes que experimentar. Podía haberle hecho uno que otro comentario, pero comprender, ¿no? Las razones que hacían que ella pueda tener una expectativa de la vida diferente, ¿no? Y es que a veces los medios de comunicación también y la publicidad influyen, ¿no? Y cuando nuestra convicción personal no es clara, ¿no? Nos deja llevar, ¿no? A veces también nos avergonzamos del distrito donde vivimos, ¿no? Queremos evitar decir de qué barrio somos, ¿no? Porque lo van a asociar a algo negativo, ¿no? No es como vivir de repente en Miraflores, ¿no? La Rinconada, La Molina, ¿no? Surco, San Borja, ¿no? Distritos que tienen un peso y nivel de años, ¿no? Y no es que personalmente me sienta inferior, ¿no? Podemos conversar con todos, pero también hay que comprender que cada uno está en su lugar por algún motivo, ¿no? Es lo que le tocó, que no puedo, ¿no? Aparentar querer ser más o estar a ese nivel, ¿no? Yo tengo que desenvolverme en mi centro de acción, ¿no? Y dentro de ese centro de acción crecer. Y en algún momento conversaré, ¿no? Con una persona de un estrato superior, que en muchas ocasiones ha pasado, ¿no? Mi mentor era de mucho dinero, ¿no? Mi mentor de niño, ¿no? Y he hablado con personas que tenían mucho dinero y a veces las que tienen más dinero son más sencillas, ¿no? Son más simples. Y en una conversación no le estás quitando dinero, ¿no? Más que tiempo, pero estás aprendiendo mucho. Y esa humildad de una persona de mucho nivel, ¿no? Permite a uno interactuar, conocer, aprender. Pero no significa que yo voy a querer lo mismo, ¿no? Que esa persona ha logrado. Porque el costo de vida es muy alto. Yo puedo tomar un agua, San Carlos de 1 o 2 soles, y ellos siempre van a tomar un agua San Mateo o de manantial, ¿no? Que la copa en un restaurante de ese sector podría llegar a costar más de 100 soles. Y con todo lo que han logrado, lo van a conseguir. Al margen del tema socialista, comunista, ¿no? De la explotación, de alguna manera ellos lo lograron o lo mantienen. Entonces, si yo quiero hacer justicia, no se los puedo quitar directamente. Tengo que hacer mi propia fortuna.
no dejarme de repente llevar o influenciar, ¿no? O dominar, ¿no? Que es lo que generalmente sucede, ¿no? Una gran empresa, ¿no? Una gran corporación es socia del Estado, ¿no? Y mantiene un perfil mínimo económico en los ingresos de los trabajadores. Y un trabajador se bandea con un sueldo mínimo, ¿no? Hablando a nivel internacional de 250, $300, ¿no? Los 1030 soles de sueldo mínimo que estipula la ley, ¿no? Y el cual permite a ellos frenar de repente un pago mayor, ¿no? O ponerte muchas condiciones para poder ascender o alcanzar mejores ingresos, ¿no? Hay empresas que ya dan utilidades, ¿no? Pero otras que evitan darlas. Entonces, en ese esquema, si yo voy y expropio sus bienes, ¿no? Para dárselo a todos los pobres que trabajaron en su empresa, ¿no? Y trabajaron duro, ¿no? Que de cierta manera les corresponde, ¿no? Pero también fue por inteligencia, ¿no? Porque las personas que trabajaron en esas empresas no tuvieron la mentalidad, no aprendieron a salir adelante de manera autónoma, ¿no? Sino que dependieran del trabajo y en base a ese trabajo absorbieron una miseria, ¿no? Imagínese usted que con un sueldo mínimo poder mantener a 2, 3 hijos. Entonces puede haber una preocupación, ¿no? De natalidad de la élite mayor hacia la clase obrera. Pero si la clase obrera no la toma en cuenta y por el contrario, pues se siente superior teniendo más hijos y siendo feliz en su pobreza, ¿no? Y lo va a tener sometido, sumiso, ¿no? Porque no va a poder alcanzar más. Va a tener que buscar otro trabajo, esforzarse un poco más, ver la manera de financiar la educación o que sus hijos trabajen y alcancen sus objetivos por sí solos, ¿no? Solamente de repente una vivienda, ¿no? Un techo y comida. Pero eso es parte de la vida. Entonces, cuando la clase obrera, así como en Canadá sucede, ¿no? ya no quiere hacer labores menores, empezaron a traer extranjeros, dar oportunidad para que hagan los trabajos menores, ¿no? De campo, de limpieza, de industria, ¿no? En ese momento, el Perú va a encontrar un equilibrio que va a ser doloroso porque no va a haber quien produzca, ¿no? Y no significa que el Estado, como en Venezuela, les dé todo, ¿no? Sino que la misma persona de sociedad, de la clase obrera, despierte y dice, bueno, mi padre trabajó toda su vida por un sueldo mínimo, yo me voy a cuidar, voy a planificar mis hijos, voy a buscar una educación que me permita desenvolverme en la sociedad, ¿no? Y pueda hacer mi propio imperio. Cada ser humano debe buscar hacer su propio imperio, su propia riqueza, su propia fortuna, no quitando a los demás, sino de manera justa, ¿no? Y eso poco a poco va a crecer. Y entonces ahí encontraremos el equilibrio que siempre buscamos de la justicia social, ¿no? No quitando, no expropiando, no estatizando, ¿no? Eso se hace cuando la empresa privada realmente no te devuelve nada, ¿no? Las mineras devuelven millones, así no sea la cifra exacta, ¿no? O la correcta, ¿no? Por la cantidad de mineral que saca, es un dinero que no se administra bien. Y es por la propia persona, ¿no? Que asume el cargo. Lo que ha pasado en nuestras regiones, ¿no? En Puno, en Cusco, en Huancayo, en Piura, en todas las regiones, en Ancash, ¿no? Donde hay mina, es que la gente no ha estado preparada, ¿no? Para saber qué hacer con el dinero que generaba las regalías de la mina, el canon minero. Y más aún por la corrupción de sus funcionarios. Cada gobernador,
cada alcalde distrital no ha sabido o no lo ha hecho, no lo ha querido hacer, administrar de manera correcta cada sol que ingresaba a sus arcas, que muchos quisieran tener en su poder, ¿no? Lamentablemente, con obras inconclusas, ¿no?, o innecesarias, solamente se han enriquecido. Y la población indignada ha aceptado el cuento que les digan que el gobierno no nos da. Entonces, todo esto influye, y la misma población, ¿no?, que se acostumbra a veces a tener la regalía y ya no quiere esforzarse, ¿no?, sino que como es mi tierra, págame, vivo con eso, tomo con eso, hago fiesta con eso y nunca avanzo, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un cambio de mentalidad que tal vez los adultos de hoy no lo van a poder hacer. Y es más, ni sus hijos van a poder cambiarlo mientras continúen con ese modelo. Dependerá de ellos que busquen ayuda, que se conozcan, ¿no?, y que vean cambiar ese modelo, ¿no?, para una mejora. Por eso muchos emigran hacia Lima o al extranjero y ya no retornan, porque vieron que en su país, en su región, no encontraron alternativa de desarrollo. Y a veces se cumple lo que dice la frase, ¿no? Un peruano es enemigo de otro peruano porque no deja avanzar, ¿no? Y esto va a ser parte de la vida. A veces llegas a un punto en que solo tienes que preocuparte por tu familia, ¿no? Porque cuando has querido hacer cosas en común, han empezado las críticas, ¿no?, los bloqueos, ¿no?, las barreras, y al final te has ganado más problemas, ¿no?, en vez de avanzar. Ha afectado tu salud, te has estresado, ¿no?, te has indignado y no has mejorado nada. Entonces, ¿qué haces? No, me retiro, ¿no?, y prefiero ir por otro camino. Eso me pasó a mí, por eso lo comento, ¿no? Que traté de repente de participar, ¿no?, con mis vecinos en el condominio donde vivía, con la finalidad de tener mejoras, ¿no? Pero en vez de avanzar, había retrocesos porque no todos estaban de acuerdo, ¿no?, o porque se criticaba lo poco que se hacía. Entonces no hay apoyo, no se puede avanzar. Es mejor dar un paso al costado, ¿no?, y ser espectador, ¿no?, pero te concentras en tu vida y sigues para adelante, ¿no? Sí, había muchos vecinos comprometidos, ¿no?, deseosos de colaborar para salir adelante, ¿no? Y a veces por uno o dos que te ponen la piedra en el camino, el ser humano a veces es vulnerable, ¿no? Y eso es como una estocada. Te disminuye, ¿no?, y te impide avanzar, ¿no? Si no tienes un buen carácter, el deseo de dar tu tiempo para seguir lidiando, ¿no?, cada día, cuesta, ¿no? Pero nuestros políticos, ¿no?, nuestros gobernantes, se les pagan para que hagan eso, ¿no? Yo solamente me ganaba problemas, pero si eres alcalde, si eres congresista, ganas mucho dinero, no gastas nada, y con ese dinero puedes tú vivir y hacer toda una vida con tranquilidad, ¿no? Mientras tú cumples tu función, el Estado te puede pagar todo. Pero precisamente por eso, porque te lo da todo, debes entregar todo y dar lo mejor por una buena administración pública, sobre todo. Porque en la privada no hay problemas, las privadas son resultados. Si no hay producción, simplemente no hay objetivos cumplidos, simplemente te retiran. En el Estado es diferente, ¿no? Tienes el poder por una temporada y puedes hacer y deshacer con dinero que no te pertenece.
juegas con el dinero que no te corresponde. El dinero que ha salido del sudor, del trabajo de cada persona que busca disfrutar de un servicio, un bien que le dé el Estado. Pero esto es parte de la vida, ¿no? Que influye, ¿no? Y que nos alcanza a todos, ¿no? Nos limita. Por eso es importante el desarrollo personal, ¿no? No vivir de las apariencias, ¿no? Si bien a veces de jóvenes nos puede jalar eso, nos quedamos con eso, no vamos a crecer, ¿no? Siempre vamos a estar al borde. Yo acepté eso por 1 o 2 meses, ¿no? Los gustos exquisitos, pero luego me allané, ¿no? O sea, dije, yo no puedo seguir cubriendo esto porque no va con mi realidad. Si yo puedo comer un menú de 10 soles y es rico y es bueno, ¿por qué tengo que comer siempre un menú de 30, ¿no? Y esa es la diferencia para crecer. Entenderla desde joven te ayuda a hacer tu fortuna. Entenderla desde viejo, bueno, te da molestia porque dices todo lo que pudiste haber hecho con todo lo que gastaste. Y sobre todo, de que en el poema finalmente tú puedes mostrar tu esencia, ¿no? La gran actuación de mi vida es que seas tú mismo, que no la actúes. Porque con la apariencia en algún momento se termina. Y en el momento que no tengas nada, conoces a tus verdaderos amigos. Y en ese momento, cuando estás en el piso, has tocado hondo, ¿no? De repente ni tus amigos se acercan porque ya no les interesa, ¿no? Y ahí te das cuenta que la vida es así, ¿no? Que a veces no vale la pena aparentar porque eso tarde o temprano se acaba, ¿no? A veces es mejor estar con lo necesario, con lo justo, pero ser tú mismo, ¿no? Ser honesto con tus sentimientos, con tu manera de ser, y que las personas te conozcan tal y como eres. De esta forma vives más tranquilo, duermes mejor, ¿no? No tienes que preocuparte por nada. Así soy y me siento bien y feliz, ¿no? Así como me conociste, me mantengo, ¿no? A veces puedo darme mis gustos, pero siempre con el cuidado correspondiente. Eso es parte de la vida, ¿no? No tener temor a nuestros orígenes, al barrio donde vivimos. Que puedan pensar mal, no hay ningún problema. Hace unos días tuve una conversación, una cordialidad con unos amigos del trabajo, ¿no? Y a veces se manifiesta o se repite el término cholo, ¿no? Hace muchos años eso era más chocante. Y empezamos a conversar, ¿no? Incluso me llevó a hacer una publicación, ¿no? De cómo los ingleses, ¿no? Cuando hicieron la colonia americana, ¿no? Poco a poco fueron extinguiendo a los indios, ¿no? Que realmente eran los habitantes de la zona americana. Y no lo habíamos tomado en cuenta frente a la colonización española, ¿no? Me hizo pensar. Y en muchos términos. Esto del término cholo es una palabra muy profunda, ¿no? Que la sociedad ha tratado de voltear el pastel, ¿no? Y algunos podemos tener el término como resentimiento, otros lo tratan de tomar como parte de nuestra cultura, ¿no? Según los comentarios reales de los incas, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega se refería al término cholo como vituperio, ¿no? Como una manera de poder tratar mal de parte de los españoles hacia los mal llamados indios, ¿no?
porque ellos pensaban que habían encontrado la ruta de las Indias, ¿no? Y usaron el término para los nativos, ¿no? Para las personas de la región, de la costa o altandina, ¿no? De los incas. Entonces los hacían explotar mediante la mita, ¿no? Para sacar oro, ¿no? En las minas. Y seguramente pues iban ocupando sus tierras, ¿no? Sus propiedades, ¿no? Y ese maltrato, ¿no? Llevaba el término cholo, que significaba perro sucio, ¿no? Entonces era una manera déspota, ¿no? De referirse a una persona. Y eso fue quedando por esta parte de la historia que está descrita, ¿no? Hay otra referencia, ¿no? Que dice, tanto en Cusco, ¿no? Como en el norte, la cultura chimú o chica, ¿no? En la zona de Trujillo, Chiclayo, que dicen chulo con U, ¿no? O cholo, y maxta en el Cusco, en el centro, para referirse al joven, ¿no? Que podría ser un término quechua, ¿no? Pero lo que más pesó o quedó fue el término racista, ¿no? Para referirse negativamente hacia un hermano altandino, ¿no? Ni siquiera de la sierra, porque también dice que la sierra solamente está en España, ¿no? Escuché por ahí a los amigos que hablan en Plaza San Martín, ¿no? Un poco de historia, y que se refería, ¿no? Que nosotros no tenemos sierras, sino tenemos zonas altoandinas, ¿no? En todo caso, del término cerro, ¿no? O montaña, ¿no? Se ha tergiversado para decir que uno es serrano, con ese, pero uno lo asocia a la sierra, ¿no? Entonces, la persona ha ido creciendo con una referencia a estos términos, ¿no? Negativa o positivamente, ¿no? Y la élite, ¿no? La clase acomodada, por no decir los pitucos, ¿no? A veces se pueden referir de manera déspota, ¿no? Usando estos términos. Ya lo hemos visto en diferentes videos. Que de alguna manera te pueden tratar bien porque les sirves, ¿no? Pero en el momento en que se aburren, ¿no? O se irritan, ¿no? Salta internamente el racismo y usan el término, ¿no? De cholo o serrano para herir, ¿no? Y el hombre altandino, ¿no? Muchas veces se queda callado, comprende, ¿no? No reacciona, para no tampoco encender más fuego, ¿no? Y de cierta manera ha influenciado mucho en el desarrollo de las personas, ¿no? Porque cuando te cholean demasiado es una manera de que se puede entender o interpretar de disminución, ¿no? Si bien, como dicen, puede ser la entonación, que lo puedes decir de cariño, pero sin embargo lo estás limitando, ¿no? Y es porque también no hay identidad con lo que puede asociarse a cholo, ¿no? De que sea un término de un hombre de campo resistente, robusto, ¿no? Que soporta todo tipo de trabajo, ¿no? Normalmente cuando empezó la inmigración preferían contratar una persona del campo porque podía trabajar todo el día con poco alimento, ¿no? Y poco dinero. En cambio, el hombre del norte o de la selva exigía una mayor retribución, ¿no? Y quería mayor descanso. Entonces, su idiosincrasia de cada uno de ellos es distinta, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿A dónde queremos llegar? Que hay que estar preparados para escuchar el término, ¿no? Yo en el 2015 también busqué un poco de referencia, ¿no? Y me incomodaba a veces que en vez de llamarme por mi nombre, usaran el término. Hasta que un día pues lo frenaba a los que usaban el término, que de cierta manera tenían confianza en su grupo, ¿no? Y esto me pasó en el sector estatal. Y después simplemente no tomaba en cuenta o no hacía caso si es que el término era constante, ¿no?
hasta que poco a poco iban respetando mi punto de vista, ¿no? Pero esto es una cultura arraigada de siglos, ¿no? Entonces se transmite de generación en generación. No puedes romper este esquema, ¿no? El gobierno planteó la identidad del cholo, ¿no?, como algo bueno, para que no se sientan mal cuando usen el término. Pero es incómodo porque un gringo que me siento orgulloso de ser cholo, pero no lo es, pues. Es gringo, es blanco, por más que quiera, ¿no? Entonces, yo me podría definir como altoandino, ¿no? Habiendo nacido en Lima, ¿no? Vengo de la zona andina, ¿no? Mi padre del Cusco, mi madre de Junín, Tarma. Entonces, tampoco lo puedo negar, ¿no? Mi nariz aguileña me va a delatar, mi rasgo oscuro, ¿no? Mi cabello, ¿no? Mis formas. Yo no puedo aparentar que soy un gringo, ¿no? Por más que me tiñe el cabello o me pinte la piel. Entonces, me siento siempre orgulloso de poder hablar de mis tierras, ¿no? Es más, representar más a Cusco y a Junín que Lima, ¿no? Que a veces tiene una serie de problemas. Pero bueno, soy parte de esa realidad de peruanos de campo que vinieron a la ciudad para hacer un futuro, ¿no? Yo nací ahí, tengo que defender mi posición de Lima. A estas alturas de la vida, ¿no?, a mis 42 años, comprendo cuando usan el término, ¿no? Entiendo que lo puedan hacer por cariño, ¿no?, y de repente por costumbre, ¿no? Y cuando son personas mayores son cosas que no las vas a cambiar, ¿no? Y de repente en algunos jóvenes por ahí puedes conversar, pero va a depender mucho de la capacidad de escucha de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, con este compañero hablamos de la cultura amerindia. Y ahí entró la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si los españoles, en vez de colonizar, ¿no?, y hacernos trabajar a los incas, nos exterminaban? Si bien por enfermedades murieron muchos hermanos altandinos, se mantuvo la raza, la etnia. ¿Qué hubiese pasado si hacían como en Estados Unidos, ¿no? Cada vez como el oso panda, están extintos. Hay comunidades de indios, pero de indios apaches, pero mínima, escasa y con pocos recursos, ¿no? Y bueno, me imagino que los gringos colonizaron a una manera en que tuvieron su familia y sus hijos y cambiaron su raza, así como quisieron hacer los alemanes. Afortunadamente los españoles fueron conquistados por los árabes. Y esa tez oscura, ¿no?, y la piel clara de los españoles, ¿no?, combinados, ¿no?, y la necesidad de contar con mano de obra hizo que permitiese, ¿no? Y es más, tuvieron que traer a africanos, ¿no?, para poder seguir trabajando en los campos, ya que los altoandinos no resistían el trabajo en la costa, ¿no?, más que en la mina. Y esto es todo un proceso histórico y cultural revolucionario, ¿no? Entonces, si tú quieres tratar bien a alguien, trata también de comprender el punto de vista de la otra persona. El término cholo, serrano, se va a seguir usando siempre, ¿no? Eso no va a cambiar. Es la forma en la cual la utilicemos, ¿no? Tener el cuidado, ¿no?, con quién lo hagamos, ¿no? Y estar preparados, ¿no?, si a esa persona no le agrada, ¿no?, de poder comprenderla y entender la historia, ¿no? Pero si lo estás haciendo de mala fe, ¿no?, estás generando de que esta cultura se extienda, ¿no? Lamentablemente el racismo existe y el maltrato no solamente sucede de una persona de nivel, ¿no?, hacia una persona humilde o pobre, sino entre la misma pobreza hay racismo y hay maltrato, ¿no? Somos los primeros que nos choleamos, ¿no? Igual, ¿no?, hay una diferencia entre el afroamericano, ¿no?,
o el mulato acá en Perú, que no ha podido alcanzar de repente muchas posibilidades de crecimiento, a diferencia del alto andino, ¿no? Y los criollos. Entonces siempre hay una especie de división, ¿no? Pero cómo disfrutamos cuando en el fútbol, ¿no?, destacan en el deporte, ¿no? Lo que no ha podido de repente hacerlo una persona de color blanco, ¿no?, o cobrizo. Pero esa es parte de la vida, ¿no? Esa es la reflexión que quería transmitir, ¿no?, que ha sido circunstancial. Sentirse orgulloso de dónde estamos, ¿no?, de nuestro querido Perú. Si hay oportunidad de salir, poder compartirlo para que más personas conozcan lo bonito de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra comida, ¿no? Y que al margen de todo, somos peruanos unidos, ¿no? Que tenemos familia, tenemos amigos, ¿no? Que nos llevamos súper bien, ¿no? Y que a veces estos pequeños detalles a veces nos frenan, ¿no?, para reflexionar, pero que no impida que siga habiendo esa armonía, ¿no?, en el deporte, en el trabajo. Sigamos para adelante, ¿no?, motivando y generando éxito, ¿no?, luz de vida, de esperanza para cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Yo les deseo un día genial, ¿no? Miren que del poema nos hemos extendido, ¿no? Pero cada poema tiene una reflexión especial hacia el amor, ¿no?, a lo que el amor conlleva, la ilusión, hacia lo que nosotros queremos transmitir, ¿no?, y que es parte de nuestra vida, ¿no? Cada poeta, cada poema refleja una historia, ¿no?, vivida, que tiene algo de ficticio, sí, pero que también tiene mucho de verdad. Un gran abrazo a la distancia. Gracias por escucharnos. Estamos en redes, en Spotify, estamos en iBooks, estamos en Adic, estamos en Google, estamos en Anchor, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, ya estamos en Amazon, estamos en todas las redes porque queremos transmitir valores, ¿no?, experiencia de vida, esa sensación de bienestar, ¿no?, que nos permite vivir cada día con alegría, ¿no?, con entusiasmo, con motivación. Y adelante, ¿no?, siempre atentos a los comentarios, a las sugerencias para poder seguir creciendo.